La Inquisición española había extendido su sombra por toda la península, vigilando cada pensamiento, cada creencia, cada susurro de rebelión. Era una época en la que las llamas de la hoguera no solo devoraban cuerpos, sino también ideas. Pero incluso en medio de este reino de miedo, hubo quienes desafiaron el dogma impuesto. Se llamaban los Alumbrados, y su historia está teñida de misticismo, herejía y persecución. A comienzos del siglo XVI, cuando España se expandía por el mundo y el oro llegaba de las Indias, también se gestaba en su interior un movimiento que desafiaría las creencias establecidas. Los Alumbrados surgieron en Castilla, una hermandad secreta de místicos que aseguraban haber alcanzado la iluminación divina sin necesidad de la Iglesia, los sacramentos ni la mediación de los sacerdotes. Su fe se basaba en la creencia de que Dios hablaba directamente con ellos, que podían experimentar su presencia en éxtasis y visiones sin necesidad de ritos ni normas. Decían que la Biblia y las oraciones eran innecesarias, que solo bastaba la fe pura y la entrega total. Este era un mensaje peligroso en una España dominada por la Iglesia católica. Los rumores sobre los Alumbrados comenzaron a extenderse por Toledo, Guadalajara y otras regiones, atrayendo tanto a nobles como a campesinos. Algunos los consideraban santos iluminados, otros una amenaza para el orden divino. Entre sus líderes más célebres estaba Isabel de la Cruz, una beata con un magnetismo impresionante. Se decía que sus palabras podían hacer temblar a los más devotos y que su mirada traspasaba el alma. Isabel predicaba un amor místico que trascendía las reglas terrenales. A su lado estaba Pedro Ruiz de Alcaraz, otro líder influyente que defendía la idea de que el pecado no existía para aquellos que habían alcanzado la verdadera unión con Dios. El mensaje de los Alumbrados caló profundamente en las mujeres y en los sectores más humildes de la sociedad. Muchos se entregaban a estados de trance, asegurando haber sentido la presencia divina. Pero en los oscuros pasillos de la Inquisición, esto era visto como una herejía de la peor clase. En 1525, la Inquisición decidió actuar. Un edicto fue publicado condenando las enseñanzas de los Alumbrados y anunciando una persecución implacable. Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz fueron arrestados y sometidos a torturas. Sus visiones, sus éxtasis, sus palabras de amor místico fueron transformadas en pruebas de pacto con el demonio. Pero lo más perturbador eran las acusaciones de prácticas pecaminosas. Se decía que en sus reuniones secretas se entregaban a actos prohibidos, interpretando que el amor divino debía manifestarse en la carne. La Inquisición explotó estos rumores para justificar su brutalidad. Uno a uno, los seguidores fueron capturados. Unos renegaron de su fe y fueron liberados tras severas penitencias. Otros, como Isabel y Pedro, no corrieron con la misma suerte. Fueron condenados y sus enseñanzas prohibidas bajo amenaza de muerte. A pesar de la represión, el movimiento no desapareció por completo. A lo largo de los años, nuevas formas de alumbrados surgieron, más secretas, más cautelosas. Incluso en el siglo XVII, la Inquisición seguía persiguiendo a pequeños grupos que mantenían viva la llama de la iluminación prohibida. Los alumbrados fueron los precursores de otros movimientos místicos y esotéricos que vendrían después. Se dice que su legado quedó oculto en manuscritos perdidos, en reuniones clandestinas, en susurros que nunca llegaron a ser acallados del todo, porque en la historia de la humanidad siempre habrá quienes desafíen el dogma, quienes busquen la verdad en su interior sin intermediarios, y siempre habrá quienes intenten callarlos. La historia de los alumbrados no es solo la de un movimiento prohibido, sino la de un anhelo humano eterno, el de la luz en medio de la oscuridad.